Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 8 de mayo de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas y comentarios al correo electrónico questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Helga, hay un volumen increíble de actividad en la vanguardia de protestas diplomáticas y demás. Pero vamos a empezar con una pregunta muy sencilla que recibí de varias personas diferentes, que es, ¿cómo ve el resultado de la cumbre de 2 días entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente francés Emmanuel Macron? Creo que en general es bastante importante. De hecho, es muy importante porque era el 60 aniversario de la reanudación de las relaciones diplomáticas. De hecho, Francia fue el primer país que bajo Charles de Gaulle reconoció a la República Popular China, y los chinos han dado mucha importancia a este hecho y a la relación con Francia. Del mismo modo, la industria francesa, al igual que la alemana, está absolutamente decidida a no permitir el disque desarriesgarse, que no es más que otra palabra para desacoplarse. Y creo, por tanto, que se trata de un resultado muy importante. No sé por qué el canciller Scholz, que visitó a Macron justo en los días previos a la visita de Xi Jinping, prefirió ir a Lituania, a los países bálticos, en su lugar. Creo Macron hizo un esfuerzo muy claro de traer a otras fuerzas, así que trajo a Ursula von der Leyen, pero creo que no fue la mejor elección porque esta mujer es rabiosa anti-China y solo expresa el punto de vista de la anglosfera sobre China. Pero dadas las dificultades y la increíblemente tensa situación estratégica, que es una crisis de lo más creíble, creo que era importante. También creo que es muy importante mencionar que Macron sintió la necesidad de enfatizar en presencia de Xi Jinping que Francia no está en guerra con Rusia y que no planea un cambio de régimen en Moscú. Esto sucedió inmediatamente después de que anunció en 2 ocasiones que Francia enviaría tropas francesas a Ucrania en caso de que Ucrania perdiera en el campo de batalla. Ya lo había dicho a principios del mes pasado y luego en la edición del 2 de mayo lo repitió en una entrevista del 29 de abril en el The Economist. Así que creo que es muy importante y obviamente esto refleja también la perspectiva de Xi Jinping, que es mucho más amplia que la que se puede obtener de la mayoría de los líderes europeos en este momento. Así que creo que fue extremadamente útil e importante. Estamos hablando con Helga Sepp-LaRouche. Pueden enviarnos sus preguntas a questions@schillerinstitute.org o comentarios. Queremos escuchar de ustedes. Helga, sigamos con esto. Hay una pregunta que llegó desde Londres y el autor de la pregunta dijo, el ministro de Asuntos Exteriores, Cameron, dijo que el gobierno británico le dijo a Ucrania que pueden usar armas británicas para atacar blancos en Rusia. El grupo de expertos angloamericano, el Consejo Atlántico, aplaudió esta decisión, diciendo que Putin no ha cumplido sus amenazas y que es bueno poner en evidencia que fanfarronea sobre sus líneas rojas. Y luego nos pregunta, ¿Cameron no le cree a Putin y a Lavrov cuando dicen que responderán con dureza a tales ataques? ¿Tan ilusos son Cameron y los demás como para pensar que no habrá respuesta si, por ejemplo, derriban el puente Kerch? Y también pregunta, ¿qué pasa con los ejercicios nucleares tácticos rusos? ¿No están prestando atención en Occidente? Bueno, la respuesta rápida es sí, son así de ilusos. De hecho, creo que la definición clínica de locura es cuando se ha perdido el sentido de la realidad y ya no se ve ninguna conexión
entre causa y resultado. Y creo que ese es sin duda el caso de muchos de esos provocadores en Occidente. Creo que el hecho de que Putin respondiera ordenando la maniobra de las armas nucleares tácticas en el Distrito Militar Sur debe considerarse una respuesta directa. Y fue uno de los funcionarios de la OTAN, William Alberke, quien subrayó el hecho de que Rusia está haciendo regularmente tales ensayos, esas maniobras, pero es completamente inaudito anunciar tales maniobras en respuesta a las declaraciones de líderes occidentales. Y Alberke dijo que estamos en aguas inexploradas en lo que respecta a las advertencias nucleares. Y eso hay que registrarlo, porque fueron Macron quien dijo que quiere enviar tropas francesas a Ucrania. Fue Cameron quien dijo que los ucranianos pueden usar misiles británicos para llegar a lo más profundo del territorio de Rusia. Después, el líder demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffries, dijo que si Ucrania pierde, no solo habría que enviar dinero estadounidense, sino también soldados estadounidenses. Luego se habló de los despliegues de los F-16, a lo que la respuesta rusa fue que consideran a los F-16 de doble uso, con capacidad nuclear, pero también con capacidad de llevar armas convencionales, pero supondrán que llevan armas nucleares y se derribarán inmediatamente a todos esos. Otros comentaristas como Scott Ritter fueron muy enfáticos diciendo que si esas cosas ocurren, esos soldados serán asesinados o probablemente los mercenarios serán asesinados de inmediato, pero habrá una respuesta más allá. Y Ritter piensa, y él, después de todo, es el ex inspector de armas de la ONU en Irak y tiene un conocimiento extremadamente actualizado sobre los sistemas de armas. Dice que piensa, si esto ocurre, lo que dicen Macron, Cameron o Jeffries, que la respuesta rusa será usar armas nucleares tácticas, no dentro de Ucrania, sino contra los centros de decisión desde donde se están desplegando esas armas y esas personas. Y eso serían las bases en Rumania, Polonia, Francia, Alemania. Y creo que esto va realmente en serio. Si escuchan el discurso que dio Putin en su toma de posesión, creo que es extremadamente severo, extremadamente frío, muy serio. Dijo, miren, Rusia sigue dispuesta a dialogar con Occidente, pero solo en un plano de igualdad. No es que los líderes occidentales intenten hablar mal de Rusia, tienen que renunciar, intentar debilitar a Rusia continuamente, intentar contenerla, etcétera. Así que hemos llegado a un punto en el que o se hace entrar en razón a los líderes occidentales o entraremos en la Tercera Guerra Mundial. También he visto hoy una declaración de Jeffrey Sachs que decía que nos estamos deslizando hacia la Tercera Guerra Mundial, que no se nos está diciendo la verdad, que no se nos dice que se está planificando la guerra ni nada por el estilo. Y no puedo sino estar de acuerdo. Es incompetencia o delirio, de alguna manera, la idea de que se tiene que destruir a Rusia. Hay que destruir a China para el caso. Algunos de ellos están pensando lo mismo. Y esto tiene que parar. Y necesitamos una respuesta pública de la población, porque estos líderes que son claramente secuaces y gnomos no tienen derecho a llevar al mundo en esta dirección que podría significar la aniquilación de la civilización. Helga, hoy mismo se informó que Estados Unidos
va a suspender los envíos de armas a Israel, al menos 2 categorías de armas, y un podcaster preguntó si esto es un resultado de las advertencias a Israel. ¿Biden habla ahora en serio sobre la posibilidad de cortar el suministro de armas a Israel? Eso espero, pero no lo creo. Creo que esto es solo una señal de aviso. Se suspende, no se ha eliminado, y a la luz del hecho de que Netanyahu y su gabinete de guerra dijeron que no importa lo que diga Hamás con respecto al posible acuerdo que negociaron Qatar y Egipto, que Israel seguirá adelante con el ataque de las FDI a Rafah, donde más de 1 millón de palestinos se encuentran en una situación absolutamente desesperada. He visto algunos mensajes de corresponsales de la región y describen cómo estas personas están sumidas en el terror absoluto, pensando una y otra vez si deben ir a otro rincón de Rafah, porque hasta ahora solo se han aconsejado a 100,000 personas que vayan a Khan Yunis. ¿Se lo imaginan? Khan Yunis está completamente destruido, ya no tiene servicios. Era una de las regiones donde se había dicho a la gente que se marchara y donde se hicieron los bombardeos más masivos. Así que es absolutamente cínico y es una guerra psicológica extrema, además de la masacre que está teniendo lugar. Así que a la luz de todo esto, creo que la suspensión de estos envíos de armas no es en absoluto adecuada. Esta es una pregunta de alguien que se describe como una persona que era cínica, depresiva, hasta que vio las protestas en los campus de Estados Unidos. Así que escribe: mis amigos me dicen que estas protestas están siendo orquestadas por Soros y el FBI como parte de un escenario de caos para desviar la atención de la matanza que continúa en Gaza. Pero me conmovió lo que dijo Alistair Crook al juez napolitano, que le ha impresionado la empatía mostrada por los manifestantes hacia las víctimas de la agresión israelí. Así que pregunta: ¿qué opina de las protestas en el campus? ¿Se están extendiendo por Europa? ¿Tienen alguna posibilidad de cambiar la política desde Estados Unidos? Bueno, sí, se están extendiendo por Europa, ya han surgido en la Sorbona y en otras universidades francesas. Ya hay una en la Universidad Libre de Berlín, donde los estudiantes establecieron un campamento y la policía vino como en Estados Unidos. Pero después, muy importante, fue la declaración emitida por varios profesores universitarios defendiendo el derecho de los estudiantes a expresar su opinión. Y creo que esto es muy, muy importante. En Estados Unidos también hubo muchos profesores que defendieron a los estudiantes. Creo que lo que ocurre aquí es que obviamente los jóvenes, hay algo bueno en los jóvenes, que en la mayoría de los casos aún no se han echado a perder. Todavía sienten lo que es justo y lo que es correcto. Y creo que la protesta actual no tiene nada que ver con el antisemitismo. Este es un esfuerzo muy repugnante para discriminar a estos estudiantes, porque hay muchas personas judías entre ellos, tanto dentro de Israel como también en Estados Unidos, que están igualmente horrorizados por lo que está haciendo Netanyahu. Netanyahu no es igual a judaísmo, eso solo lo han inventado los medios de comunicación. Lo que está pasando es que las élites occidentales, pero obviamente el gobierno de Biden, están horrorizados de que todo su cuento pro-Israel se está desmoronando, de que están perdiendo el control. Hubo encuestas muy importantes en Estados Unidos donde el 50% de todos los jóvenes entre 18 y 29 años están convencidos de que lo que Israel está haciendo en Gaza es un genocidio y están muy enojados por ello. Y como Estados Unidos tiene un año electoral
y en las últimas elecciones la generación más joven fue un factor importante en la elección de Biden. Y si tiene que temer que ese factor esté desapareciendo, es por eso que están reprimiendo con tanta brutalidad y deja claro al mundo entero que la Constitución de Estados Unidos está en juego, porque hay algo que es más fuerte en Estados Unidos que en casi cualquier otro lugar, y es la primera enmienda, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho a expresar tu opinión. Y si esos derechos son aplastados, ¿qué pasa con la famosa democracia? ¿Qué pasa con el famoso orden basado en reglas? Todo se va por la borda. Así que lo que en realidad está ocurriendo es que todo el cuento sobre lo que representa Occidente se va por el caño con esta represión policial. Y creo que el hecho de que los estudiantes y otros jóvenes no estén de acuerdo con eso es la única esperanza para la humanidad, en realidad, de que Estados Unidos vuelva a ser razonable. Esta es una pregunta de un activista político en Alemania que se refiere a las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio. Pregunta, ¿cree que podría ocurrir algo en algunos de los países europeos, como las elecciones de George Galloway en el Reino Unido, en las que se produzca una ruptura total con los partidos mayoritarios? Creo que sí. Es muy interesante que Galloway tenga todo un movimiento de candidatos. No recuerdo el número absoluto, pero es muy grande, quizá unos 200 o así. Y todos ellos tienen como punto principal de su programa electoral, en su programa, Gaza y detener el genocidio en Gaza. Y dado que en Gran Bretaña se manifestaron cientos de miles de personas, puedo imaginar muy bien que esto provocará un terremoto, no solo en Gran Bretaña, sino también con suerte en algunos otros países. Esperemos que así sea. Aquí tengo una pregunta de una profesora de música jubilada que escribió, solo una nota para agradecerle, refiriéndose a mí, por su sugerencia de ayer en su video diario de que la gente debería escuchar la novena sinfonía de Beethoven en conmemoración del 200 aniversario de su estreno en Viena. No podía dejar de llorar durante el cuarto movimiento. El mensaje de Beethoven y Schiller es tan hermoso. En mi humilde opinión, la cultura puede ayudar a tender puentes entre diferentes naciones. Helga, me gustaría oír tu opinión al respecto. No podría estar más de acuerdo con usted. Beethoven y Schiller son para mí, y no solo para mí, estoy segura, los gigantes de lo que amo de Alemania, de lo que amo de la cultura clásica. Y creo que ambos son los mejores en su campo. Sé que hay gente que no está de acuerdo con eso, pero si escuchan mucho a Beethoven, es lo mejor para el alma y para el corazón que uno puede hacer. Y lo mismo ocurre con Schiller. Estos dos gigantes de los clásicos alemanes tienen un poder curativo, porque vuelven a poner el universo en forma, lo hacen parecer hermoso de nuevo y te llevan a este reino ideal que es tan diferente de la realidad a la que nos enfrentamos actualmente. Ayuda que uno se eleve, y esa es la mentalidad que se necesita para hacer frente a las cosas horribles que ocurren en el mundo hoy. Creo que los valores, la imagen del hombre expresada por Schiller, que quiere que el hombre sea un alma bella, por Beethoven, que tiene una idea absolutamente rigurosa de lo que es el genio. Eso es más importante posiblemente que bañarse todos los días para superar este periodo y estar inspirado para ser tan creativo
que se le ocurran a uno los enfoques sobre cómo afrontar los problemas que nos rodean. Así que estoy totalmente de acuerdo y realmente deberíamos volver a los valores de estos dos gigantes. Tenemos un comentario que acabamos de recibir de Luisa que dice, es un momento triste en el que los medios de comunicación son cómplices del bárbaro y salvaje genocidio. Pregunta, ¿cómo se puede enfrentar este problema de los medios? Bueno, tengo buenas noticias para usted, porque nosotros, el movimiento de la Rouge, hemos estado publicando durante 50 años la revista Executive Intelligence Review. Es una revista que tiene una gran reputación en el mundo. La leen muchos parlamentarios de muchos países y desde hace 6 o 7 años publicamos el Daily Alert, el alerta diario. Es un boletín único porque no es solo una colección de hechos y noticias, sino un análisis digerido que refleja la experiencia de 50 años de nuestro movimiento, iniciado por mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, quien, como sabrán, desarrolló un método científico único y específico que influyó e inspiró el tipo de análisis que hacen nuestros editores. Y usted puede obtener todos los días un juicio de cómo la situación estratégica ha cambiado de ayer a hoy. Les sugiero que se suscriban gratuitamente durante 4 semanas, que lo consulten, que lo comparen con otros boletines y estoy segura de que quedarán absolutamente impresionados por lo increíblemente único que es, porque no solo analiza hechos y acontecimientos, sino que muestra tendencias hacia soluciones. Muestra siempre dónde está la salida. Por tanto, creo que la expansión de los lectores de este servicio de alerta estratégico como alternativa a los medios de comunicación es lo más eficaz que se puede hacer. Aquí hay una pregunta que acaba de llegar. La persona escribió, no soy partidario de la guerra de Ucrania. Considero que su continuación es un acto de locura, pero ¿no cree que es imprudente que Putin proceda a realizar ejercicios nucleares tácticos y lo anuncie públicamente? Bueno, entonces pregúntense qué acciones imprudentes han llevado a Putin a decir eso. Putin y Rusia en general han dejado muy claro cuál es la línea roja para que usen armas nucleares. Han dicho por escrito y oralmente muchas veces que solo utilizarán las armas nucleares cuando la existencia física del territorio de Rusia se ve amenazado. Ahora, ese es su buen derecho y mientras estemos en el loco plano de tener industrias de armas con el potencial de matarnos unos a otros 100 veces, se tendrá tales doctrinas nucleares. Y si nos fijamos en la doctrina de la OTAN, la doctrina de Estados Unidos ni siquiera excluye el primer uso de las armas nucleares. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué no se discute eso? Así que cuando se tiene esto, lo que mencioné antes, el anuncio de Putin de ensayar el uso de armas nucleares tácticas en respuesta a lo que dijo Macron, a lo que dijo Cameron, a lo que dijo Hakeem Jeffries, el despliegue de los F-16, todos estos despliegues significan una amenaza a la existencia física de Rusia. Entonces, ¿cuál es la gran sorpresa? Eso es lo que creo que la gente tiene que tener en cuenta. Ya saben que la causa y el efecto ocurren. Estamos en un universo racional en el que si se hace una cosa, se tiene que esperar que el resultado sea la siguiente. Así que la forma de evitarlo no es enfadarse por Putin, sino de los líderes occidentales que obviamente han oído hablar en algún momento de una solución diplomática. No,
lo que hacen en marzo de 2022 entre Ucrania y Rusia fue llegar a un acuerdo perfectamente funcional para poner fin a la guerra después de básicamente 4 semanas con la mediación de Turquía. En Estambul tenían un acuerdo listo para ser firmado para detener esta guerra, que era una operación militar especial limitada en ese momento. ¿Y qué pasó? Esta otra persona de Gran Bretaña, Boris Johnson, voló a Kiev y le dijo a Zelensky: continúa la guerra, te apoyaremos totalmente. Así que toda la gente que ha muerto mientras tanto, ¿para qué? Para llenar los bolsillos del complejo militar industrial. Ahora, sus sobrevivientes pueden ir a ver a Boris Johnson y darle las gracias por ello. Se tiene que poner un fin a esto y tenemos que volver a la diplomacia y tenemos que negociar una solución. Y ahora tenemos el programa chino de 12 puntos que es muy activo y está sobre la mesa y que sí incluye a Rusia. Y si no incluye a Rusia, olvídense, no habrá solución. ¿Cómo se puede pensar que se puede tener una solución sin una de las partes implicadas en la guerra? Por eso la próxima conferencia en Suiza es una acción inútil porque no incluye a Rusia, pero la propuesta china está sobre la mesa y debería aplicarse de inmediato y deberíamos confrontar a los dirigentes europeos, pues ¿por qué no intentan poner fin a una guerra que corre riesgo de convertirse en la Tercera Guerra Mundial? Tengo una pregunta más. Alguien escribe: no he oído nada nuevo sobre la expansión del BRICS. ¿Tiene alguna información actualizada sobre los nuevos miembros del BRICS? ¿Se están integrando plenamente en los BRICS? ¿Son ya miembros de pleno derecho? Hay mucha actividad diplomática en marcha. Obviamente hay un enorme ataque a algunos países que quieren o querían formar parte del BRICS. Por ejemplo, Argentina está siendo absolutamente desmantelada en este momento con este muy extraño presidente Milei, pero también se está desarrollando una gran oposición contra él. Luego, Egipto está bajo tremendo ataque del FMI, Etiopía igualmente. En Sudáfrica se celebrarán elecciones y existe una gran preocupación por lo que pueda ocurrir. Así que no es un proceso fácil. Por otro lado, si escuchamos las declaraciones de otros países como Nigeria o las naciones de África Occidental o Indonesia o muchos otros, todos ellos quieren formar parte del BRICS Plus y hay un total de 40 países más que están solicitando convertirse en miembros. Así que espero que este proceso se acelere a lo largo del año y que para la próxima cumbre del BRICS del 22 al 24 de octubre en Kazán, Rusia, haya una lista mucho mayor de países que se hayan unido. Acabamos de recibir otra pregunta para ti, Helga, de alguien que responde a lo que dijiste antes. ¿Qué sentido tenía que Ursula von der Leyen, a la que llamó von der Loca, estuviera en estas reuniones? Quiero decir, obviamente, dado el hecho de que la posición de Ursula von der Leyen, esta mujer fue extremadamente mala como ministra de Defensa de Alemania. Casi arruinó al ejército alemán, ella sola. Luego se convirtió en presidente de la Comisión Europea. Y no sabe hacer bien ningún trabajo. No está actuando en el interés de los Estados miembros europeos y ahora hay un importante ímpetu para sacarla de este puesto que solo puedo esperar que tenga éxito.
Sin embargo, el sucesor probable sería Mario Draghi y de esa manera se obtiene, como se dice en alemán, von Regen in der Traufe, de mal en peor, de la sartén al fuego. No va a mejorar. Creo que Macron, no sé si fue idea suya. En primer lugar, fue él quien tuvo la idea de que von der Leyen se convierta en presidente de la Comisión Europea. Así que Macron no siempre es muy coherente con lo que hace. Por un lado, quiere tener relaciones con China, pero probablemente la tenía ella como contrapeso. Creo que son solo juegos estúpidos. Y creo que las naciones europeas deberían volver a la tradición de Gaulle, deberían reclamar su independencia, no deberían dejarse arrastrar a la Tercera Guerra Mundial por la anglosfera. Y cuanto más empiecen los países europeos a afirmar su independencia y su soberanía, mejor. Y la señora von der Leyen, desgraciadamente, no es útil si se quiere ir en esa dirección. Bueno, Helga, esas son todas las preguntas que tengo. Espero que la gente se tome en serio tu propuesta de suscribirse al Alerta Diario con promoción. ¿Algunas palabras para terminar? Estamos en un momento increíblemente peligroso y me gustaría que la gente pensara realmente dónde estamos en cuanto al peligro de la Tercera Guerra Mundial, porque solo si se reconoce que esto podría suceder y que eliminaría todo lo que la humanidad ha producido hasta ahora. Quiero decir, estamos hablando de la Novena Sinfonía de Beethoven. Esa hermosa sinfonía y todas las demás cosas producidas por la creatividad humana desaparecerían. Ni siquiera quedaría un historiador para investigar por qué sucedió esto. Y para mí, esa idea de que todo lo que ha producido la humanidad está en juego por culpa de gente imprudente que simplemente sigue jugando sus juegos geopolíticos por el poder, por el dinero, por el control, por privilegio, eso tiene que acabar y tenemos que cambiar radicalmente la orientación estratégica. Por eso propongo que se ponga sobre la mesa lo antes posible esta arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Gracias por estar con nosotros esta semana y nos vemos de nuevo la semana que viene, Helga. Sí, hasta la siguiente semana.